Ultranoticias, con Javier Solórzano. Periodismo que genera valor a México. Periodismo que genera valor a México. Fernando Salgado Delgado es diputado del PRI, secretario de la Comisión del Trabajo. Fernando, diputado, de nuevo, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Oye, hoy veíamos una entrevista del diputado Manlio Fabio Beltrán Rivera del PRI, que decía que el tema de la democracia sindical no entró, y repito más o menos sus palabras, sí puedo estar equivocado, Fernando, que decía, porque pasaron 12 años y no hicieron nada en el PAN, y porque no venía en la propuesta del presidente, y nadie empujó para ese tema, incluyendo algunos del PRD. A ver, este tema que tú bien sabes, Fernando, ha sido tan controvertido, ¿qué podemos decir de ello cuando hay una especie de desazón particularmente con este tema? Claro, bueno, yo lo que considero es que no haya entrado. En lo que se modifica y lo que había propuesto el Ejecutivo era modificar para dar la toma de nota, el reconocimiento legal de un sindicato, lo que tiene que ir en los estatutos, que es en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué se adicionó? Se adicionó que podrá, a criterio de la Asamblea, que podrá elegirse por voto secreto, por voto directo, por voto indirecto, las diferentes modalidades, pero siempre de acuerdo a la Asamblea. Lo importante allí, Javier, es que tenemos que establecer una cultura de asambleísmo que tenemos en las organizaciones grandes, en los sindicatos industriales grandes, de Ford, de Chrysler, de Bimbo, de muchas empresas, pero que no es así en los sindicatos, o los sindicatos chicos, o los naturalmente, donde hay contratación blanca, con contratos que están en un cajón y que los trabajadores no conocen, ¿no? Hoy lo que se ve es que porque además también tiene que ver ese tema con un asunto de control del Estado. ¿Cuál es el control del Estado, Javier? Pues el control del Estado es que la toma de nota, si bien el sindicato nace de una voluntad de los trabajadores, y no hay un reconocimiento ni tiene que pedirle permiso a ninguna autoridad por ley, pero sí de hecho tiene que, para generar personalidad jurídica, tener la toma de nota emitida por una autoridad. ¿Qué autoridad? Bueno, en el caso federal, pues lo que tiene que ver con minería, que tiene que ver con metalmecánica, con industria automotriz, con industria alimenticia, la gran industria, con la aviación, con la banca, pero la industria, la otra, la que es la que da el empleo, la mediana, la pequeña, ese reconocimiento lo da cada una de las juntas locales de conciliación y arbitraje en los estados. Es potestad, siendo de la Ley Federal del Trabajo, es potestad de cada uno de los estados, de tal manera que sí había un riesgo también, no por el hecho de dar el voto, no dar el voto, sino el riesgo de que la autoridad, por encima de los propios sindicatos, dejara sin personalidad jurídica por lapsos grandes a organizaciones sindicales. Oye, Fernando, a ver, yo sé que el tema en sí ha sido muy controvertido y muy entramos en ese terreno, diputado, que es el terreno de lo posible, que es una práctica que se le criticó mucho al legislativo en pasados años, y no el criterio de se hizo lo necesario. ¿Estamos en lo posible o en lo necesario, diputado? No, yo creo que estamos en lo posible también por otro tema, ¿no? Para no salirnos de la constitucionalidad y del tema de los acuerdos y los tratados internacionales. A ver, yo quiero decirte, Javier, y al auditorio, que es un tema que tenemos que impulsar con mucha fuerza entre todos, porque ahí, además de este tema de la democracia sindical, que no solamente pasa, bueno, te pongo un ejemplo. Sí. Te pongo un ejemplo. La Cámara de Diputados no vota en secreto, vota a mano alzada, vota en un tablero donde es público el voto de cada uno de los legisladores. Ese como ejemplo, ¿no? Es un tema que tiene que fomentarse mucho, que tiene que explorarse, no explorarse como tal, sino ¿cómo fomentamos? Hoy, ¿por qué existen los contratos de protección? ¿A razón de qué? Pues a razón de condiciones de trabajo
que un patrón impulsa para economizar y que se hace cómplice de una organización sindical corrupta para economizar, y así uno cómodamente no representa a trabajadores y el otro cómodamente elude obligaciones con los trabajadores, con el fisco y con la seguridad social, que esa es una práctica que tenemos que combatir. Bueno, oye, digo, sé que ahora sí que no es en tu terreno, pero ¿ves alguna posibilidad de que el Senado de la República le haga cambios, que regrese con ustedes y ustedes otra vez, vámonos de vuelta porque ya sabes que si regresa con cambios a la Cámara de Origen, en este caso diputados, pues van a tener que pasar otra vez por un proceso de revisión exhaustiva? ¿Qué es lo que ves técnicamente que pueda pasar en el corto plazo en senadores? Yo creo que están en su facultad naturalmente los señores senadores de revisarla completita y de hacerle los cambios y los ajustes que requieran. Yo lo que no quisiera es que fuera, Javier, un cuento de nunca acabar. Sí. Mira, ¿qué pasaría? Pues regresaría a diputados, y si los diputados dicen o decimos, pues no, se regresa como estábamos, allí se va y así se va la ley, y ya se tendría que promulgar por el Ejecutivo. Sí, yo creo que hoy hay que evaluar el conjunto, porque hay un asunto, y sí, el tema de la democracia es muy importante en todas las relaciones. Y te voy a poner otro ejemplo. La huelga aquí en la Ciudad de México, teniendo la ley federal del trabajo como está, la huelga es prácticamente imposible realizarla. ¿Por qué? Porque la Junta Local tiene facultad de generar criterios, lo que le permiten que en la misma ley federal del trabajo pueda irse para un lado o irse para otro lado, que es un riesgo importante. Luego, los temas allí que tienen que ver con la contratación individual, que tenemos que evaluar cómo funcionan, todos estos contratos que lo que se quiere es que se formalicen, que entren a la legalidad cosas que están ahí oscuras, y que nos obliguemos todos a observarlas. Y yo creo que sería importante en el Senado, sin yo querer afirmar para dónde sí o para dónde no, que ya se eche para adelante la ley. Sí. No digo que como está, pero sí que se hagan valoraciones importantes de qué es lo que sigue, porque hoy lo que tenemos, el grave problema que tenemos en México, en el mundo del trabajo, es que 3 de cada 5 trabajadores ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. El 70% de los trabajadores registrados en el sistema de ahorro para el retiro solo ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, 10 millones de trabajadores. Y es uno de los grandes retos de la reforma laboral, no solo la creación de más empleos, sino de cómo no solo consolidamos el que existe, sino cómo fortalecemos el que existe, que es, a mi parecer, el gran reto que tiene hoy el país. Bueno, oye, si buscáramos una especie de conclusión, Fernando, diputado, ¿te quedas satisfecho o cómo te quedas con la aprobación en diputados de la reforma laboral? En lo personal no me quedo satisfecho, Javier, porque no solo son los temas, sino hacia dónde vamos a dirigir el mundo del trabajo. No me quedo satisfecho porque yo no creo que si promulgada la ley crezcamos o vayamos de un lugar a otro en las mediciones de la OCDE o del Fondo Monetario Internacional, eso alivie lo que necesitamos hacia adentro, hacia el interior del país. No me voy a quedar satisfecho hasta no ver si esta ley, que por cierto, Javier, hoy tendremos que convertir en una ley dinámica. Se habló mucho de que tiene 40 años, falsamente, porque en el 80 tuvo una gran reforma procesal, pero tenemos que hacer una ley dinámica sin que sea un tabú tocar la ley del trabajo. Yo creo que partiendo de esto, a ver, si el año que entra, vamos a ver cómo jaló para septiembre del año que entra, o cuando cumpla un año de promulgada la ley. Vamos a ver cómo jaló, si en efecto hubo más empleos, si hubo más capacidad de inversión, y ese es por un lado. Por otro lado, ¿qué impacto tuvo en los salarios? Que es fundamental. Hoy México, si no tiene mejores salarios, todo el rollo de la productividad, la competitividad, todas estas cosas se van a quedar en el vacío. Hoy la parte central del esfuerzo que tenemos que hacer todos es por mejorar el salario, y tenemos que hacer, y con eso sería mi conclusión. 3,
¿Qué agenda sigue después de la reforma laboral? Que yo insisto que es una reforma a la Ley Federal del Trabajo, como te dije en la otra ocasión. ¿Qué agenda sigue? A ver, ¿qué sigue, por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta para que los trabajadores de esos pocos salarios mínimos no paguen por lo que producen derivado, lo que ganen derivado de la productividad? ¿Qué vamos a ver con el tema del impuesto sobre la renta en las horas extras, en el reparto de utilidades, en el aguinaldo, que son cosas que van a tener, o sea, tenemos que generar estrategias que tiendan a fortalecer el salario? Entonces, la conclusión es, ¿cuál es la agenda por venir, la agenda inmediata? Y finalmente, ¿cómo vamos a dinamizar la ley para que sin miedo, si algo de lo que se esperaba de positivo no ocurrió, corregirlo sin ningún tabú, sin ninguna restricción, aceptar que hay un equívoco, aceptar que hay un problema y entrarle? Sale. Bueno, pues vamos ahora a escuchar a diputados del PRD y de la izquierda y del PAN, a ver esta misma mirada general, a ver cómo se ve. Muchas gracias, diputado, gracias. Javier, gracias a ti, buenas tardes, y a tu auditorio también. Hasta luego. El diputado del PRI, secretario de la Comisión del Trabajo, Fernando Salgado Delgado. Entra a ultra.com.mx. Información en tiempo real.